Hay momentos en la historia en los que la fe no se vive en la comodidad, sino en medio de la tensión y la incertidumbre. Momentos donde creer no es simplemente una tradición, sino una decisión consciente. En ese contexto histórico surge la figura del beato Pedro Cortázar Monclús y sus compañeros, hombres que eligieron permanecer fieles cuando el entorno se volvía desafiante. España atravesaba años de profundas transformaciones sociales y políticas. Las diferencias ideológicas generaban divisiones visibles en muchas comunidades. Las calles reflejaban cambios rápidos, y la práctica religiosa comenzaba a enfrentar presiones que antes no eran comunes. Pero en medio de ese escenario, existían jóvenes y adultos comprometidos con su vocación, dedicados al estudio, al servicio pastoral y a la formación espiritual. Entre ellos estaba Pedro Cortázar Monclús. Pedro no fue una figura pública influyente en el sentido político, ni un personaje famoso por logros académicos extraordinarios. Fue algo mucho más profundo, un hombre coherente. Desde joven mostró una inclinación sincera hacia la vida espiritual. Su carácter estaba marcado por la serenidad, la disciplina y una profunda confianza en Dios. En su vocación lo llevó a dedicarse al servicio religioso, formando parte de una comunidad que compartía ideales claros en oración constante, formación sólida y entrega generosa. No buscaban reconocimiento, sino fidelidad. Pedro y sus compañeros entendían que su misión no consistía únicamente en enseñar doctrina, sino en vivirla con autenticidad. Su día a día estaba lleno de pequeños actos de constancia en estudio, acompañamiento espiritual, servicio a la comunidad y momentos prolongados de oración. Lo que hace especial esta historia no es solo el contexto difícil, sino la actitud interior con la que respondieron. Mientras muchos reaccionaban con temor ante la tensión social creciente, ellos eligieron mantener la calma. No respondieron con confrontación, no abandonaron su compromiso, simplemente permanecieron firmes. Con el paso del tiempo, el ambiente se volvió más complejo para quienes representaban abiertamente la fe cristiana. Las instituciones religiosas comenzaron a enfrentar restricciones y muchas comunidades tuvieron que adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias. Pedro y sus compañeros sabían que su fidelidad podría traer consecuencias, pero la fe que habían cultivado durante años no dependía de la comodidad externa, dependía de una convicción profunda. Aquí comienza lo verdaderamente admirable. Su fe no fue improvisada, fue preparada en la vida cotidiana, fue fortalecida en la oración diaria, fue moldeada en la convivencia fraterna. Cuando llegaron las pruebas, no actuaron impulsivamente, actuaron con serenidad. Testimonios posteriores hablarían de su actitud tranquila, de su confianza constante y de su apoyo mutuo. No estaban solos, eran compañeros no solo en misión, sino en esperanza. Esa unidad fue clave. En tiempos de presión, la fraternidad se convirtió en fortaleza. Se animaban mutuamente, compartían palabras de consuelo y recordaban las promesas del Evangelio. La historia de Pedro Cortázar Monclús y sus compañeros nos muestra algo esencial a la fe verdadera. No se improvisa en los momentos difíciles, se construye mucho antes, en lo pequeño, en la oración silenciosa, en la coherencia diaria, en la fidelidad cuando nadie observa, y cuando llega el momento de demostrarla, simplemente se manifiesta. Esta primera parte no es todavía el desenlace de su historia, es la preparación, es el proceso interior que los convirtió en testigos valientes. Porque antes de cualquier reconocimiento oficial, hubo años de formación, disciplina y entrega silenciosa. Y esa es la lección inicial que nos dejan. A la grandeza espiritual nace en lo cotidiano. En la parte 2, descubriremos quiénes eran realmente estos compañeros de Pedro en sus personalidades, sus sueños y cómo su amistad fortaleció su decisión de permanecer fieles hasta el final. La historia apenas comienza. Y lo que viene revelará una fortaleza que sigue inspirando hoy. Para comprender la grandeza del beato Pedro Cortázar Monclús y sus compañeros, no basta con mirar el momento decisivo de su historia. Es necesario detenernos en algo más profundo, a la fraternidad que los sostuvo. No eran figuras aisladas, no eran héroes solitarios. Eran compañeros que compartían una misma vocación, una misma formación y un mismo ideal de vida. Provenían de distintos pueblos, con historias familiares diferentes, pero todos coincidían en algo esencial:
habían respondido a un llamado interior que los impulsaba a dedicar su vida al servicio de Dios y de los demás. En el seminario y en la vida comunitaria aprendieron mucho más que teología. Aprendieron disciplina, respeto, constancia y sobre todo apoyo mutuo. La rutina diaria estaba marcada por horarios claros en oración al amanecer, estudio profundo, momentos de silencio, tareas comunitarias. No era una vida improvisada, era un camino estructurado que formaba carácter. Pedro destacaba por su serenidad. No era el más ruidoso, ni el que buscaba protagonismo. Su fuerza estaba en la estabilidad interior. Sabía escuchar a Toro, sabía acompañar, sabía animar cuando alguno se sentía desanimado. Y eso hizo la diferencia, porque cuando el entorno comenzó a volverse más tenso, la comunidad no se fracturó. Al contrario, se fortaleció. Cada uno aportaba algo distinto. Uno tenía un carácter alegre que levantaba el ánimo. Otro poseía una mente analítica que ayudaba a reflexionar con claridad. Otro era profundamente contemplativo y transmitía paz. Juntos, formaban un equilibrio, y esa armonía interior fue clave cuando comenzaron las dificultades externas. Las restricciones hacia las instituciones religiosas empezaron a sentirse con mayor claridad. Había incertidumbre. Las noticias no eran alentadoras. Muchas comunidades se preguntaban cómo continuar, pero Pedro y sus compañeros no reaccionaron con desesperación. Reaccionaron con coherencia, se reunían para orar con más fervor, se apoyaban con palabras de ánimo. Recordaban que su vocación no dependía de circunstancias favorables, sino de una decisión profunda. Aquí se revela algo esencial. La fortaleza espiritual no nace en el último momento, se cultiva mucho antes. Ellos no improvisaron valentía, la habían construido día tras día, en la fidelidad cotidiana. Testigos posteriores destacaron la paz con la que afrontaron la incertidumbre. No hablaban de miedo, sino de confianza. No se enfocaban en lo que podían perder, sino en lo que estaban llamados a conservar, en su fidelidad. Esa actitud no fue ingenuidad, fue convicción. En los momentos de conversación íntima, compartían reflexiones profundas. Se preguntaban cómo mantenerse firmes sin perder la caridad, cómo defender su identidad sin caer en confrontaciones innecesarias. Y siempre regresaban al mismo punto en permanecer unidos. La fraternidad se convirtió en su mayor fortaleza. No estaban solos, no caminaban aislados. Eran compañeros en esperanza. Esa unidad fue un testimonio silencioso que impactó a quienes los observaban. Incluso en medio de la tensión, su actitud transmitía estabilidad. No buscaban provocar, no buscaban destacar. Simplemente seguían siendo fieles a su formación, a su oración y a su compromiso. Esta segunda parte nos revela el corazón de la historia. Antes de cualquier reconocimiento oficial, hubo amistad auténtica, hubo apoyo mutuo, hubo comunidad verdadera. Y eso es una enseñanza poderosa para hoy. Vivimos tiempos donde muchas personas enfrentan presión social, incertidumbre o cambios inesperados. La historia de Pedro y sus compañeros nos recuerda que la unidad fortalece, que la fe compartida sostiene, que la amistad sincera puede convertirse en refugio, porque cuando las convicciones se viven en comunidad, se vuelven más firmes. En la parte 3, veremos cómo esa fraternidad fue puesta a prueba de manera concreta y cómo cada uno respondió desde la serenidad y la coherencia que habían cultivado durante años. La historia continúa y lo que viene mostrará una fidelidad que sigue inspirando generaciones. Hasta ahora hemos visto la formación, la fraternidad y la serenidad interior del beato Pedro Cortázar Monclús y sus compañeros. Pero toda convicción, tarde o temprano, atraviesa un momento decisivo, y ese momento llegó. El ambiente social se volvió cada vez más complejo para quienes vivían abiertamente su vocación religiosa. Las restricciones aumentaban, la incertidumbre crecía, y muchas comunidades se enfrentaban a decisiones difíciles. No era una situación repentina, era un proceso que se venía gestando. Sin embargo, cuando las circunstancias finalmente tocaron su puerta, ya no se trataba de teoría. Era una realidad concreta. Pedro y sus compañeros sabían que podían elegir distintos caminos. Algunos optaban por ocultarse, otros buscaban adaptarse, pero ellos, después de oración y reflexión, decidieron mantenerse fieles a su identidad. No actuaron con desafío, no respondieron con confrontación,
respondieron con coherencia. Aquí comienza el verdadero testimonio. Cuando fueron interrogados sobre su vocación y su compromiso espiritual, sus respuestas fueron claras y serenas. No exageraron, no dramatizaron, simplemente afirmaron quiénes eran y cuál era su propósito. Esa calma sorprendió a muchos. La serenidad no era ingenuidad, era fruto de años de formación interior. Sabían que la fidelidad podía traer consecuencias, pero también sabían que renunciar a su convicción significaría traicionarse a sí mismos. En esos días difíciles, la fraternidad volvió a ser clave. Se animaban mutuamente, compartían palabras de esperanza, recordaban las enseñanzas que habían estudiado y las promesas que habían meditado durante años. No era un optimismo superficial, era confianza profunda. Testigos posteriores hablaron de la dignidad con la que afrontaron los acontecimientos. No hubo desesperación pública, no hubo discursos agresivos, hubo silencio firme y mirada confiada. Pedro, en particular, destacó por su estabilidad emocional. No intentó sobresalir, no buscó liderar con palabras grandiosas. Su liderazgo fue el ejemplo en serenidad constante. Esa actitud dejó huella, porque incluso en contextos de presión, la coherencia se convierte en luz. Y esa luz no necesita volumen para brillar. Con el paso de los días, la situación se volvió definitiva. La decisión que habían tomado de permanecer fieles ya no tenía vuelta atrás. Y aquí está el detalle que transforma esta historia. En Legado ninguno actuó por impulso, ninguno fue arrastrado por emoción momentánea. Fue una decisión consciente, meditada y compartida. La fidelidad fue elegida. En tiempos donde muchos cambiaban según las circunstancias, ellos permanecieron estables. Años después, cuando la Iglesia investigó sus vidas, no solo se consideró el desenlace de su historia, sino el proceso interior que los llevó hasta allí. La constancia previa fue tan importante como el momento final. La historia del beato Pedro Cortázar Monclús y sus compañeros nos muestra que la verdadera fortaleza no se demuestra en discursos públicos, sino en decisiones silenciosas. Cuando nadie aplaude, cuando nadie observa, cuando lo fácil sería retroceder. Ellos eligieron avanzar con serenidad, y aunque humanamente su camino fue breve, espiritualmente se convirtió en testimonio duradero. Hoy, su ejemplo nos invita a reflexionar. ¿Cómo respondemos cuando nuestras convicciones son cuestionadas? ¿Nos dejamos llevar por la presión del entorno o mantenemos la coherencia con calma y respeto? Pedro y sus compañeros no buscaron conflicto, buscaron fidelidad. En la parte 4, veremos cómo este testimonio comenzó a impactar a la comunidad que los rodeaba y cómo su memoria se convirtió en inspiración para muchos, incluso en los momentos más difíciles. Porque la historia no termina cuando la prueba llega. A veces, ahí es donde realmente comienza el legado. La fidelidad del beato Pedro Cortázar Monclús y sus compañeros no terminó en el momento de la prueba. De hecho, ahí comenzó una nueva etapa en el impacto de su testimonio en quienes los rodeaban. Porque cuando una persona actúa con coherencia en tiempos difíciles, su ejemplo se multiplica. Las comunidades que conocieron su historia no recordaban solo las circunstancias externas, recordaban la actitud, la serenidad, la dignidad, la paz con la que afrontaron cada situación. Esa paz dejó huella. En medio de un ambiente marcado por tensión e incertidumbre, su comportamiento fue una señal clara de que la fe auténtica no depende de condiciones favorables, se sostiene desde dentro. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular relatos sobre su firmeza tranquila. Testigos hablaban de la mirada confiada de Pedro, de las palabras sencillas pero llenas de convicción que compartía con quienes lo escuchaban. No eran discursos elaborados, eran frases breves, profundas y coherentes con su vida, y eso marcó la diferencia. Porque el testimonio más poderoso no es el que impresiona por su dramatismo, sino el que inspira por su autenticidad. La comunidad empezó a comprender que lo que había ocurrido no era simplemente un episodio difícil de la historia, sino una lección permanente sobre la fidelidad. Con el paso de los años, la Iglesia inició un proceso cuidadoso para estudiar su vida. No se trataba solo de analizar hechos, sino de examinar su coherencia constante, su formación espiritual y la intención profunda que guiaba sus decisiones. Se revisaron documentos, testimonios y recuerdos de quienes los conocieron. Cada detalle
confirmaba lo mismo. No actuaron por impulso, sino por convicción madura, y esa convicción era fruto de años de vida espiritual sólida. Pedro y sus compañeros no improvisaron su fortaleza, la construyeron día a día en la oración, el estudio y la fraternidad. La Iglesia reconoció oficialmente su testimonio, elevándolos a los altares como beatos. Este reconocimiento no fue un simple homenaje histórico, fue una confirmación de que su ejemplo sigue siendo actual. Su memoria comenzó a celebrarse con gratitud, no como un recuerdo triste, sino como una inspiración luminosa, porque la historia de Pedro Cortázar Monclús y sus compañeros demuestra que la fe puede vivirse con firmeza sin perder la serenidad, que es posible mantenerse coherente sin caer en confrontaciones innecesarias. Y esa enseñanza es profundamente actual. Hoy también enfrentamos desafíos culturales, cambios sociales y momentos de incertidumbre. Quizá no en la misma forma, pero sí en el fondo. Y la pregunta sigue siendo cómo vivir nuestras convicciones con autenticidad. Pedro nos responde con su ejemplo, con calma, con dignidad, con fidelidad constante. El impacto de su testimonio no se limita a una región o a una época. Se convierte en una invitación universal. Nos recuerda que la coherencia tiene un poder silencioso, que una decisión firme puede iluminar a muchos, que la unidad fraterna fortalece incluso en contextos complejos. Y quizá lo más importante, que la verdadera grandeza no necesita reconocimiento inmediato. Basta con ser fiel. En la parte 5, descubriremos cómo su legado continúa vivo hoy, qué enseñanzas concretas podemos aplicar en nuestra vida diaria y por qué su historia sigue tocando corazones décadas después. Porque el testimonio auténtico no se apaga con el tiempo, se convierte en luz permanente. Cuando la Iglesia reconoció oficialmente el testimonio del beato Pedro Cortázar Monclús y sus compañeros, no solo estaba recordando un episodio del pasado, estaba confirmando que su ejemplo sigue siendo actual, porque la historia no termina cuando concluyen los acontecimientos. La verdadera influencia comienza cuando el testimonio se convierte en inspiración. Con el paso de los años, su memoria comenzó a transmitirse en comunidades, seminarios y espacios de formación, no como un relato distante, sino como una enseñanza viva. Muchos jóvenes en discernimiento vocacional encontraron en ellos un modelo de coherencia. Personas que atravesaban momentos de presión social descubrieron en su historia una invitación a permanecer firmes sin perder la serenidad. El legado del beato Pedro y sus compañeros no se basa en grandes discursos, ni en estrategias complejas. Se basa en algo mucho más profundo, en la fidelidad cotidiana. Vivieron su vocación con disciplina, cultivaron la oración en silencio, fortalecieron la fraternidad en comunidad, y cuando llegó la prueba, simplemente actuaron como habían vivido. Esa coherencia es su herencia más valiosa. Hoy, en un mundo donde las opiniones cambian rápidamente y las convicciones a veces se diluyen ante la presión del entorno, su ejemplo nos recuerda que es posible vivir con claridad interior, no desde la confrontación, no desde la rigidez, sino desde la serenidad firme. Muchas personas se preguntan cómo aplicar este legado a la vida diaria. La respuesta está en lo sencillo, en ser constantes, en lo pequeño, no renunciar a los valores por comodidad, apoyarse en la comunidad cuando llegan momentos difíciles, cultivar la oración como fuente de equilibrio interior. Pedro y sus compañeros no tuvieron una vida extraordinaria en apariencia. Lo extraordinario fue la forma en que vivieron lo ordinario. Esa es la clave. Su legado nos invita a revisar nuestras propias decisiones. ¿Somos coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos? ¿Mantenemos serenidad cuando enfrentamos críticas o presión? También nos recuerdan la importancia de la unidad. La fraternidad fue su fortaleza. No caminaron solos, se sostuvieron mutuamente. Y hoy, esa enseñanza sigue vigente. Nadie está llamado a vivir su fe aislado. La comunidad es apoyo, es impulso, es refugio. Además, su reconocimiento como beatos no los convierte en figuras inalcanzables. Al contrario, los acerca, nos muestra que personas sencillas, con vida cotidiana, pueden convertirse en testimonio luminoso cuando viven con fidelidad. El paso del tiempo no ha apagado su historia. Al contrario,
la ha purificado. Hoy se recuerda su nombre no por controversia, sino por coherencia, no por confrontación, sino por convicción, no por dramatismo, sino por firmeza interior. Y eso tiene un impacto silencioso pero profundo. Cada vez que alguien decide mantener sus valores con serenidad, su legado continúa. Cada vez que una persona elige la fidelidad en lugar de la comodidad, su historia vuelve a cobrar vida. La vida del beato Pedro Cortázar Monclús y sus compañeros nos deja una pregunta abierta. ¿Qué tipo de huella queremos dejar nosotros? Tal vez no enfrentemos circunstancias históricas como las suyas, pero cada día tenemos decisiones que revelan nuestra coherencia. En el trabajo, en la familia, en la comunidad, en la vida espiritual, la fidelidad sigue siendo posible. Y cuando se vive con serenidad y amor, se convierte en luz. En la parte 6, cerraremos esta serie con una reflexión final, una oración inspirada en su ejemplo y un llamado concreto para aplicar su legado en nuestra vida diaria. Porque conocer su historia es inspirador, pero vivir su enseñanza puede transformar nuestra propia historia. Después de recorrer su formación, su fraternidad, la prueba que enfrentaron y el impacto de su testimonio, llegamos al cierre de esta historia. Pero más que un final, este es un punto de partida, porque la vida del beato Pedro Cortázar Monclús y sus compañeros no es solo un recuerdo del pasado, es una invitación actual. Ellos no fueron conocidos por grandes cargos públicos ni por fama internacional. Fueron reconocidos por algo más profundo en coherencia. Coherencia entre lo que creían y lo que vivían. Coherencia entre la oración y la acción. Coherencia entre la vocación y la decisión final. Vivieron tiempos complejos, enfrentaron presión social, experimentaron incertidumbre y aún así, eligieron mantenerse firmes, con serenidad. Eso es lo que transforma su historia en legado. Hoy también vivimos en una sociedad cambiante. Hay opiniones diversas, desafíos culturales y momentos en los que sostener una convicción requiere fortaleza interior. Pedro y sus compañeros nos recuerdan que la fidelidad no se improvisa, se construye en lo pequeño, en la oración diaria, en el cumplimiento responsable del deber, en la amistad sincera, en la formación constante. Ellos no reaccionaron con agresividad, no respondieron con confrontación, respondieron con calma firme, y esa actitud sigue siendo profundamente actual. Tal vez hoy la prueba no sea pública, tal vez sea interior, dudas, presiones sociales, temor a ser diferente, pero el ejemplo permanece. Es posible vivir con claridad sin perder la paz. Es posible mantener valores sin caer en extremos. Es posible defender la fe con respeto y equilibrio. La grandeza de Pedro Cortázar Monclús y sus compañeros no estuvo en la espectacularidad, sino en la constancia. Y esa constancia está al alcance de todos. Cada decisión diaria es una oportunidad para vivir con coherencia. Cada acto de fidelidad silenciosa es una semilla que puede dar fruto en otros. Antes de cerrar esta serie, elevemos una oración inspirada en su testimonio. Oración al beato Pedro Cortázar Monclús y compañeros. Beato Pedro Cortázar Monclús y compañeros, ustedes que vivieron su vocación con serenidad y firmeza, enséñennos a ser coherentes en nuestra vida diaria. Ayúdennos a fortalecer nuestra fe en los momentos de duda, a mantener la paz cuando enfrentamos presión y a actuar siempre con dignidad y respeto. Que aprendamos de su ejemplo, a cultivar la oración constante, la fraternidad sincera y la fidelidad en lo pequeño. Intercedan por nosotros para que nuestras decisiones reflejen la luz de una fe auténtica y perseverante. Amén. Llamado a la acción. Si esta serie sobre el beato Pedro Cortázar Monclús y sus compañeros te ayudó a reflexionar sobre la importancia de la coherencia y la fidelidad, te invito a hacer 3 cosas sencillas. Comparte este video con alguien que necesite inspiración y fortaleza interior. Escribe en los comentarios qué enseñanza impactó más tu corazón. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias que iluminan la vida espiritual. Tu apoyo permite que más personas conozcan testimonios que siguen inspirando generaciones, porque la historia no cambia cuando solo la escuchamos, cambia cuando decidimos vivirla.